Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, juntos cruzaremos cualquier océano, cualquier desierto, escalaremos cualquier montaña. Pero no solo está Fernando Berlín, también está Tony Matarín. Dice, listo, vamos a degustar el último café de la semana. Buenos días a todos, somos La Resistencia. Y como Tony Matarín también está Manolo Cash, Cora, Hardy Useful, Maló, Virginia Rodríguez, Nacho SR, Patricia Garzón, Pilar González, Katia Rodríguez, Diego Martínez, PSV. Los miembros de La Resistencia que se incorporan son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de Saramago, en la isla de Lanzarote, en Tías. Es el lugar que nos sirve a nosotros de epicentro moral y por eso siempre ponemos el foco del tiempo allí. Pero este es un programa que se escucha también en diferido y básicamente en diferido, y hay mucha gente que se incorpora posteriormente, que son la retaguardia del programa, que sirven para ayudarnos a que sepamos uno tras otro que si estás escuchando esto eres La Resistencia y que no estás solo. Y ayer tuvimos que hacer una pequeña parada en nuestro contrato, hacer una pausa. Ayer no hubo programa, avisamos convenientemente y sospecho que se va a repetir esto en las próximas semanas, por eso tenemos que pensar en un protocolo, porque me quedan algunos días de gestiones todavía. Pero pensaremos un protocolo para hacer monográficos especiales sobre asuntos que podamos grabar el día antes, con vuestra ayuda, con vuestra incorporación. También, si no en directo, en un diferido que nos permita comprender mejor la realidad. Pero en todo caso, pongamos en marcha la cafetera, que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, porque la prensa viene cargada. Y esta semana es que ha sido tela. Antes de nada, como me preguntan, oye, ¿escuchar la cafetera es fácil? ¿Y de cómo escucho la cafetera? Todas las mañanas ponemos un link en Twitter. Si te conectas desde un móvil, mantienes pulsado unos segundos el link, lo abres en una nueva ventana y de esa forma puedes seguir tuiteando y escuchándolo de fondo. Pero hay muchas otras formas de escucharlo. Manu Rincón nos ha dicho en Twitter que lo escucha en el móvil, Mariluz Rico lo escucha en el coche, lo puedes bajar en MP3, Virginia Rodríguez en directo mientras desayuna, y Tony Matarín, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Sandra, Ácrata, Pilar. Conéctate a radiocable.com/la cafetera y ahí tienes todos los programas. Escuchar la cafetera es muy fácil. Manolo Cas, Ana Palomar, tantos y tantos oyentes. Hola, ¿quieres un café? Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Creative Commons.
Pues es 9 de mayo de 2014 y abrimos la página del cuaderno de bitácora que corresponde a hoy. Dice José Manuel Martínez en Twitter: el mundo haciendo de las suyas. Se inventa una Gürtel en Castilla-La Mancha. A mí es que estos días, siguiendo la actualidad, la verdad es que estoy un poco desbordado. Este es el titular precisamente, el que nos aportaba José Manuel Martínez, que utiliza Infolibre hoy en su información. El mundo se inventa una Gürtel en Castilla-La Mancha. Yo no soy precisamente sospechoso de querer limitar o poner en cuestión la libertad de prensa, que me parece que es una labor fundamental y un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia. Esto lo comprenden muy bien en el mundo anglosajón, donde se entiende que hay un pilar, además de la democracia de gobierno, hay un pilar que es el de el control sobre los gobiernos, y ese pilar se llama prensa. Y sirve para facilitar herramientas a los ciudadanos que puedan ayudarles a configurar la realidad y, por tanto, a tomar responsablemente la decisión de hacia dónde inclinar su voto. Por eso es tan trascendental y por eso el mundo anglosajón entiende con esa importancia el mundo de los medios de comunicación. Pero claro, es que son infinitamente más responsables. Porque también reconozcamos que hay quien utiliza ese enorme poder al servicio de intereses absolutamente oscuros y no tiene ninguna consecuencia. Resulta que esta semana el periódico El Mundo se destapa con una información a todo despliegue señalando que Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha, había amañado contratos para financiar al PSOE regional. Y resulta que cuando se empieza a desgranar la información, se descubre que los emails que aporta el periódico El Mundo son falsos, con fechas equivocadas, con remitentes inexistentes, no son los oficiales. Habla de regalos que supuestamente recibió Barreda, que no ha recibido, y los regalos que ha recibido son un libro o elementos básicos de intercambio en el mundo de la política. ¿Creéis que alguien ha pedido disculpas? ¿Creéis que se ha publicado una sola línea de rectificación? Aquí no pasa nada. En un país en el que nos hemos acostumbrado a hablar de fantasmas en el 11M, de supuestas líneas de conspiración con el gobierno para provocar un cambio en este país con los atentados. ¿Alguien ha dimitido? ¿Alguien ha caído? ¿Dónde están las asociaciones de la prensa? ¿Mirando hacia qué lado? En fin, nos queda tanto por aprender. Estás escuchando Radio Cable, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, el espíritu crítico, y no estás solo. Dice Cora en Twitter, dice, a veces pienso que las campañas electorales están de más, se ven cosas tremendas. Pues, dice Vicentico, una cosa es libertad de prensa o libertad de expresión, otra diferente es utilizarla como herramienta de engaño panfletario. El problema es la confusión que se ha producido en los medios de comunicación sobre lo que representan y a quiénes representan, que es a los ciudadanos, como valor último, ¿no? No a los poderes ni políticos, ni empresariales, ni económicos. Pero cuando dices, Cora, a veces pienso que las campañas electorales están de más, que se ven cosas tremendas, yo te digo, la verdad es que es lo contrario, Cora, porque tú fíjate, gracias a las campañas electorales se empiezan a cumplir promesas, aunque solamente sea en los últimos 2 meses, hay una auténtica carrera por hacer inauguraciones, cumplir promesas, aparcar cosas, aparcar proyectos cuestionables, que ahora veremos alguno de ellos, porque tenemos un montón de páginas de periódicos que analizar en este programa. Sabéis que por las mañanas nos juntamos alrededor de unas tazas de café, con la prensa sobre la mesa, y pasamos a analizarlas, pero no sin antes escuchar a los intelectuales. Federico Mayor Zaragoza. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco
los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. I was proud and I was standing. Participación, que es exactamente lo que fomenta este programa. Y os pido además una participación activa, porque con frecuencia tenemos aquí invitados interesantes, políticos, gente del mundo del periodismo o de la empresa, que nos intentan describir cómo funciona realmente el mundo. Y os pido una ayuda proactiva, porque hay gente, lo veo con Virginia, por ejemplo, que cuando está escuchando una entrevista retuitea titulares. Y os lo agradezco muchísimo, porque es francamente... Primero es una ayuda para que se conozca este programa, pero es francamente útil también saber qué es lo que destacáis vosotros de lo que dicen. Hablaremos ahora con José María Barreda. Si el expresidente de Castilla-La Mancha, le preguntaremos por todas estas cosas. Bueno, pues si veis cosas interesantes, las podéis retuitear con referencia a este programa. Pero primero vamos a ver las páginas de los periódicos, especialmente las de los digitales, aunque veréis que todo pivota en torno a una sola cosa: la campaña de las europeas. Es que arrancó anoche. Bueno, qué arranque el de Televisión Española, qué cosa más vergonzosa. Resulta que conectaron en directo, interrumpen la programación y conectan en directo con la apertura de campaña del señor Cañete. A Elena Valenciano le dejaron unos vídeos pregrabados, así para decir, también la campaña continúa de Elena Valenciano. Ahora, el directo se lo lleva Cañete, que tenía claramente conocimiento de que eso iba a pasar, porque en el momento en el que cortan... Esto pasa a veces, ahora os cuento el formato meeting, pero en inicio de campaña yo creo que es la primera... Vamos, yo desde luego es la primera vez que veo una cosa así, a lo mejor es una cosa muy frecuente y se ha hecho otras veces, pero... Cortan la emisión, aparece el señor Cañete y dice, bueno, vamos a dar paso a la imagen que tenemos preparada. Pumba, paso a un espectacular despliegue relacionado con su propia campaña que se lanza, en directo en todos los televisores de este país a esa hora. En fin, una cosa bochornosa, una utilización de los medios públicos con intereses absolutamente partidistas, la cosa más antidemocrática. Bueno, fue vergonzoso. Pero hay mecanismos que la verdad es que son alucinantes de hasta qué punto la política se ha convertido también en algo mediático, ¿no? Sabéis que cuando un político está dando un mitin, para empezar, los cámaras que llevan ahora a los mítines son los de los propios partidos, contratados por los propios partidos. Es decir, la realización, todos los movimientos de cámara, a quién están enfocando en ese momento, todo eso lo decide ahora el partido. Antes lo decidían los medios. Tú enviabas a 2 cámaras, ponías por allí, si considerabas de relevancia que apareciera la cara de Felipe González enfadado o la de José María Aznar en el momento que dice no te adjunto, pues la incluías. Pero ahora es muy difícil porque las imágenes te las da el propio partido en directo y está un realizador decidiendo qué planitos. Bueno, pues uno de los grandes momentos es que están perfectamente enterados de cuándo conectan en directo las televisiones durante el informativo, para lo que el político tiene 2 bombillas, una de color verde y una de color rojo, ¿no? Para marcarle un poco los tiempos. Pero si se le ilumina la de color verde, quiere decir que estás en directo en la tele. Por lo tanto, puedes estar viendo un mitin allí en directo sentado con ellos y que esté el político diciendo, y además la sanidad, y de pronto le haga el piloto pum y se le ponga en verde la sanidad, y el tío para y empieza: la corrupción del Partido Socialista, que es el que nos ha traído hasta esta situación, porque la herencia recibida, bla, 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 y ya te meten el rollo en directo en todas las teles porque saben que han sido conectados en directo. Esto es una práctica muy habitual en todos los partidos, utilizar las conexiones en directo, ¿no? Pero, digamos, se ha sofisticado de tal manera que llega a ser un poco patético, un poco lamentable. En fin. Bueno, pero en todo caso, las portadas de los digitales, dice Infolibre, la campaña de las europeas se abre con un partido socialista pensando en sus primarias. El resultado de las urnas va a determinar si se mantiene la ruta fijada con las primarias nacionales en noviembre o si los planes estallan. No está claro el escenario postelectoral si el PSOE naufraga, y en el partido plantean varias alternativas.
adelantar la elección del candidato a Moncloa, convocar un congreso extraordinario o nombrar una gestora. Todo va a depender de los resultados. La verdad es que en el Partido Socialista no esperaban que hubiera tanta diferencia entre entre el Partido Popular y el Partido Socialista, esa distancia que parece que Cañete está cogiendo ahí ritmo, y pensaron que iba a ser más sencilla la competencia entre Elena Valenciano y el señor Cañete. Bueno, y aquí está la información a la que me refería antes, para dar paso al cuaderno de bitácora. Dice Infolibre: El Mundo se inventa una Gürtel en Castilla-La Mancha. El periódico El Mundo ha intentado montar una Gürtel en Castilla-La Mancha con material endeble, unos correos falsos, una acusación de financiación ilegal del PSOE, sin ofrecer datos, y una insinuación de que dirigentes socialistas cometieron cohecho, pero sin aportar ninguna prueba. Se mantiene en pie, en cambio, una denuncia que el PSOE regional no ha podido rebatir, que la Junta de Barreda fraccionó contratos de forma irregular para saltarse la ley, dice Infolibre. Fin. Radiocable.com. Señor Barreda, muy buenos días. Buenos días. Señor Barreda, se lo pregunto sin rodeos. ¿Se amañaron contratos para financiar al PSOE regional? En absoluto, de ninguna manera. Eso es completamente mentira y es completamente falso. Y además se ha demostrado, porque todos los supuestos documentos que presentaban para apoyar esa tesis se han demostrado que son falsos. Por ejemplo, correos mandados desde dominios inexistentes, correos en los que las fechas están equivocadas. Por ejemplo, envían uno un martes 14 de febrero de 1907 y contestan un viernes 15 de febrero. ¿Dónde estaba el miércoles de esa semana? Resulta que aquel año, el 13 de febrero, fue martes. ¿Sabes qué? Es falso. Claro que con el descaro que tiene Cospedal a lo mejor dice que el ordenador es supersticioso. Todo es una mentira. Hablan en titulares también tremendos de regalos supuestamente escandalosos. Y luego se ha sabido que eran por Navidades unas botellas de vino, unas cajitas de azafrán y libros. Desde luego, no Jaguars, ni áticos, ni nada valioso. Y, por supuesto, nada de sobres ni de sobresueldos. Esa es la realidad. Por ejemplo, otro día titulan, como si fuera una exageración, que se contrataron 10 millones en 7 años. Y luego, claro, todo hay que compararlo, ¿no? Porque todo es relativo. Y, por ejemplo, en Castilla y León, en 6 años, se contrató con esa misma empresa 8 millones, al margen de lo que pagaron por el montaje de las edades del hombre. Eran unos montajes formidables en las catedrales de Castilla y León, porque eso lo facturaba una empresa pública. Es decir, todo absolutamente falso, inducido. Además, no me cabe ninguna duda quién es la inductora de todo esto. Es la señora de Cospedal, que es la que ha suministrado toda la documentación falseada a los periodistas, ¿no? Es decir, es una cosa tremenda. Ahora Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Para que se vea, decían que se pagaba sobreprecio. Y resulta que Cospedal contrató a la misma empresa el stand de Fitur de 2013 y pagó mucho más caro el metro cuadrado de lo que se pagaba antes, cuando supuestamente decían que había sobreprecio. Todo es un disparate. Esto ha sido muy llamativo, la forma en la que el diario El Mundo ha ido presentando las informaciones y cómo esas mismas informaciones quedaban desacreditadas por lo que usted decía, las fechas, los correos electrónicos. Pero si esto es solo una campaña, ¿a qué atribuye usted esta campaña y en este momento? Bueno, pues lamentablemente yo creo que a un esfuerzo de tratar de montar una especie de Gürtel al PSOE para empatar en mierda, ¿no? Para empatar en suciedad, para empatar en Gürtel, ¿no? Para decir, bueno, nosotros tenemos esto, pero ellos también. Y entonces han empezado por Castilla-La Mancha, porque ahí está Cospedal, que es la secretaria general del PP, y desde el gobierno han suministrado estas pruebas falsas, ¿no? Es decir, y es lamentable, ¿no? Porque te da pavor y pena
que en democracia se puedan tener estos comportamientos. Y luego, claro, la indefensión de verte condenado a la pena de titular, que ahí queda, ¿no? Dicen una barbaridad como si fuera tremendo, y porque es que incluso en el fondo de lo que está acusando, apoyándose, por cierto, en un correo de un funcionario que no dicen quién es, de un funcionario anónimo, sería una falta administrativa que no creo ni que se haya producido, pero si fuera verdad lo que dicen, tanto escándalo para lo que sería una falta administrativa. Hombre, por Dios, tratar de equiparar eso a Gürtel, sabiendo lo que sabemos, es tremendo. Dijeron ustedes que el Partido Socialista Regional iba a presentar los hechos ante la Brigada de Delitos Informáticos, ante la Guardia Civil, y que se iba a solicitar también un requerimiento notarial a la Junta. ¿Esto se ha hecho? Ayer mismo el secretario general, el vicesecretario general del partido fue al fiscal con toda la documentación de todas las facturas, todas y cada una de ellas, perfectamente ordenadas y claras para facilitar la labor, de todos los contratos que se han hecho con esa empresa hasta el 2008, que es el tiempo en el que esta empresa trabajó para el partido de Castilla-La Mancha, con una claridad meridiana, porque afortunadamente está todo claro, ordenado y perfectamente presentado. Por cierto, ya ha pasado esa documentación por el Tribunal de Cuentas y por la Sindicatura de Cuentas. Es decir, que ya están auditadas. Es que es un montaje a posteriori absolutamente tremendo. Y también se adjunta un escrito al fiscal diciendo, miren, han manipulado ordenadores, investiguen qué ha pasado aquí, porque esto es constitutivo de delito también. Señor Barreda, ¿qué es Cuadrifolio? Porque de pronto ha despertado como una empresa, parecía que solo trabaja para ustedes. ¿Qué es esa compañía? Bueno, pues trabaja para toda España, trabaja para Castilla y León, por ejemplo, mucho más que para Castilla-La Mancha. Ha trabajado para el gobierno de España en multitud de ferias, incluso en el exterior, para la Guardia Civil. Es una empresa que, si alguien ha visto Las Edades del Hombre, que quizá es lo más conocido de lo que han hecho, comprobarán que lo hace bien, que su trabajo lo hace bien, hace unos montajes estupendos, ¿no? De carpintería y de escenarios y de decorados. Es una empresa que se dedica a eso. En fin, en todo caso, señor Barreda, bueno, ya como sospecho que la historia pues tendrá cierto recorrido todavía, tendremos oportunidad de hablar con usted. Y ya que le tengo ya aquí, hoy es un día sustancialmente político, arranca la campaña europea y todo pivota en torno a algo que está sucediendo también con el descrédito hacia la política. Hay un hecho sorprendente y es que el Partido Popular está aventajando al Partido Socialista. Yo, teniéndole aquí, le quiero pedir una valoración, porque ¿por qué le cuesta tanto remontar al Partido Popular, que está gobernando con problemas judiciales esos verdaderamente de importancia? ¿Qué opinión le merece a usted? Claro, hoy por ejemplo hemos sabido cómo a Bárcenas le siguieron pagando el triple después de que dimitiera como senador, el triple, de manera que las explicaciones del finiquito de Cospedal han quedado en muy mal lugar. Pues sí, la verdad es que es sorprendente que, estando el Partido Popular como está, gobernando con una política antisocial, con los recortes que está haciendo, con el lastre que tiene con Bárcenas y toda esa historia, nosotros no acabemos de remontar. Yo desde luego lo atribuyo a que nos hemos abierto de manera insuficiente a la sociedad, que no hemos cambiado lo suficiente. Tenemos que cambiar nosotros mismos si queremos cambiar el resto de las cosas, y los ciudadanos lo tienen que percibir, porque si no, pues no se tiene credibilidad. Yo creo además que nos deberíamos haber separado muy claramente en la política económica de la derecha y del Partido Popular, mostrando una alternativa. Yo creo que parte de la crisis, ¿no?, de la que se habla en relación al bipartidismo, consiste en una poca diferenciación
entre las ofertas de unos y otros en política económica, porque en políticas sociales las diferencias son abismales y en las políticas de derechos y de libertades también. Pero es cierto que hay muchos ciudadanos que no perciben esas diferencias en lo que respecta a la política económica. Y no se trata de que haya alternancia en el poder, que haya un turno en el poder, no. Se trata de que haya una alternativa. Y eso es lo que no hemos sabido ofrecer claramente, yo creo. Pues señor Barreda, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada de radiocable.com. Un saludo y muy buenos días. Gracias, un saludo, adiós. Radiocable.com. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Hold my love, posted on Instagram. Tell me these bleeding hearts, they all... Algunos titulares que habéis extraído de la conversación, dice Virginia Rodríguez, entrecomillado. Con una claridad meridiana se ha presentado esa documentación y ya ha pasado por el Tribunal de Cuentas, dice José María Barrera a Radio Cable. Barreda es tajante en la cafetera de Radio Cable, dice Nacho Javier Crae. Han inventado esta Gürtel en La Mancha para empatar en mierda con el Partido Popular. Y Virginia, otro titular que extraía, dice... ¿Y por qué esto? José María Barreda aún es un esfuerzo, atribuye a un esfuerzo de intentar montar una especie de Gürtel para empatar en suciedad. Y añade Francisco López, otro titular, respecto a esa distancia que existe entre el Partido Socialista, que no termina de remontar a pesar de los enormes casos de corrupción que está soportando el PP. Y dice Francisco López, Barreda en Radio Cable, no hemos cambiado lo suficiente, pocas diferencias entre las políticas económicas. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a terminar de ver las portadas de los periódicos porque hay que llegar a la jornada con la prensa bien leída. El diario.es dice, arranca la campaña de las primeras elecciones que examinan al bipartidismo. El CIS da una apretada victoria al Partido Popular en las europeas, dice el diario.es. Entre la gestión del pasado y la lucha contra el bipartidismo, el Partido Popular lo fía todo a la mejoría económica. El PSOE intenta recuperar el orgullo propio y advierte de que España se la juega, mientras Izquierda Unida y UPyD ponen el acento en sus candidaturas como opción al bipartidismo. También dice el diario.es, el gobierno condena a Galicia, Asturias y a Euskadi a un AVE de segunda categoría. Y hay una información que es enormemente brutal. Un retraso de 13 años en la firma de un tratado complica las investigaciones judiciales con Suiza. Retraso de 13 años. En fin, la burocracia. Tell me these bleeding hearts, they all look the same to me, to you the same. Y luego el titular al que se refería Barreda hace unos minutos, dice, el Partido Popular premió a Bárcenas triplicándole el sueldo tras su imputación en Gürtel. Y estos son los digitales, porque los periódicos impresos, que también van por un mundo, por un lugar, por un espacio indeterminado entre el tiempo y la velocidad, dice El País. Dice, Partido Popular y Partido Socialista pelean por 500.000 votos en la campaña más dividida. El CIS prevé el mejor resultado de los partidos pequeños en 25 años. Me hace gracia porque la portada de hace 48 horas, la última que leímos aquí, era que el bipartidismo se afianzaba, según el CIS. Bueno, un poco contradictoria esta portada del País, en su mismo periódico, en fin. Madrid prepara un plan draconiano contra el tráfico en el centro. Lo que deberían preparar es uno contra la contaminación. Por cierto, que es verdad que he visto que en el centro están poniendo un montón de
de aparcamientos para bicis. Y la verdad es que no he visto el anuncio. Me han dicho que van a ser bicis eléctricas y me parece una excelente iniciativa porque hay que declararle la guerra a la contaminación. Lo que nos estamos comiendo en las grandes ciudades, ¿sabes que si sales a correr con una mascarilla de esas que tienen filtritos, sales 40 minutos a correr y le quitas los filtritos, están negros? Y eso nos lo estamos enchufando en los pulmones. De verdad, habría que emprender una batalla, pero radical, contra la contaminación y la suciedad en el centro de las ciudades. Madrid lo sufre especialmente, pero sospecho que no es la única. Creedme que aplaudiré a Ana Botella si hace eso. Y ya es una declaración, ¿eh? ABC, no se entiende este partido sin Aznar. Lo demás es ruido. Foro ABC con Arias Cañete, la foto de la unidad. Y Aznar sonriendo y acariciando la carita de Arias Cañete. Sí, así con un gesto muy de amor y de... El candidato enfatiza la importancia de las elecciones europeas y avisa del riesgo de las formaciones eurófobas. Miguel, dice el expresidente, es mi amigo, pero si fuese candidato de otro partido, yo no estaría aquí. Hombre, ya. Hombre, vale. Sabias palabras, José Mari. El Mundo dice, solo el 17% de los españoles sabe cuándo son las europeas. Tecnología y coches elevan la producción industrial a niveles récord. Y dice también, Bono y Aguirre piden abrir un proceso hacia una tercera España. Presentan La desventura de la libertad, el nuevo libro de Pedro J. Ramírez. Atención, que nos prometen un proceso abierto por Bono y por Aguirre. Y esa es la regeneración que piden los ciudadanos. Yo no entiendo nada. Y por último, La Razón dice, tragedia en Badajoz. Mueren al menos 5 chicos de entre 13 y 15 años tras el choque de un microbús en el que viajaban un equipo cadete de fútbol de Monterrubio de La Serena. También dice, Rajoy no hará cambios en la cúpula de Génova, pese a la marcha de Pons a Bruselas. Bueno, y estas son las portadas de los periódicos impresos. Hoy es viernes, volvemos el lunes. La semana que viene voy a tener también unos días un poco agitados, con lo cual intentaremos buscar una fórmula para que podamos seguir en contacto, pero no a través necesariamente del programa en directo. Ya queda poco para finalizar estos asuntos, así que os ruego paciencia, comprensión, cariño y compañía. Un abrazo muy fuerte, que disfrutéis de la vida, que disfrutéis del fin de semana. Se o que se ha dicho é realmente interessante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado con el ser humano. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Adiós, un abrazo muy fuerte. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we'd sing, oh. The sun